La tensión seguía flotando en el aire como una amenaza invisible que nadie podía detener. La revelación sobre la memoria encontrada en la caja fuerte había cambiado por completo el rumbo de todo lo que creían saber. Aquella frase repetida una y otra vez, en los ojos de mi sobrina está la clave de la fortuna, no solo había encendido la ambición de unos, sino también el miedo de otros. Porque si eso era cierto, Renata ya no era solo una niña en medio de una guerra, sino el centro de un mapa vivo que todos querían descifrar. Y mientras en aquella casa el peligro se cocinaba a fuego lento, lejos de ahí, en los pasillos fríos del reclusorio, el destino de Lobo y Eugenio comenzaba a torcerse de una forma irreversible. Lobo, que había sobrevivido a demasiadas trampas, sabía que algo no cuadraba desde el momento en que los custodios empezaron a moverse con nerviosismo, como si alguien desde afuera hubiera dado una orden que todavía no les habían dicho a ellos. El reclusorio ya no era un lugar de encierro, era un tablero donde Cruz movía las piezas desde las sombras, tensando los hilos entre enemigos que ni siquiera sabían que estaban siendo usados. Eugenio, por su parte, no dejaba de sentir esa presión en el pecho, una mezcla de rabia y miedo que se le acumulaba cada vez que pensaba en su hija y en esa relación prohibida que lo estaba destruyendo por dentro. Porque para él no era solo orgullo herido, era la sensación de que todo lo que había construido se le estaba escapando de las manos, y en medio de ese caos, Linares empezaba a mostrar su verdadero rostro, uno mucho más calculador de lo que cualquiera había imaginado. En su mente no había lealtad real, solo estrategias, piezas que podían moverse o sacrificarse si eso lo acercaba a su objetivo final. Y su propuesta a los internos no era casualidad, era el inicio de algo más grande, una alianza que no buscaba paz, sino destrucción. Separar a Lobo de Eugenio no era solo una idea, era una sentencia. Porque si ambos caían aislados, sin apoyo, sin comunicación, serían presas fáciles dentro de un sistema que ya estaba manipulado desde arriba. Y mientras eso se cocinaba en silencio, afuera, la vida seguía su curso con una normalidad falsa, como si nadie supiera que el mundo estaba a punto de explotar. En la conversación entre Ignacio y su familia, las palabras se sentían cargadas de un peso emocional difícil de sostener. La tensión con su padre no era nueva, pero ahora había algo distinto, algo más profundo, como si la distancia entre ellos ya no fuera solo ideológica sino irreparable. El intento del padre por justificar sus decisiones políticas, por envolver todo en una narrativa de futuro y sacrificio, no lograba ocultar el daño que ya había causado. Ignacio, atrapado entre la culpa, la presión y sus propias decisiones, comenzaba a entender que no había salida limpia en ese mundo, que cada paso que daba lo hundía más en una historia que no había elegido del todo. Y en medio de todo eso, la figura de la madre aparecía como un puente roto entre ambos, alguien que había aprendido a sobrevivir sola, a tragarse el dolor, a resistir sin pedir permiso, pero que ahora veía en su hijo una oportunidad de redención o de pérdida definitiva. Mientras tanto, en otro punto de la ciudad, la relación entre dos amantes peligrosamente conectados seguía avanzando como un secreto mal guardado. Entre copas de vino, risas nerviosas y promesas disfrazadas de deseo, ambos sabían que estaban jugando con fuego, pero ninguno quería detenerse. Porque en ese tipo de conexiones no hay lógica, solo necesidad, solo vacío, solo esa sensación de que el otro puede ser una escapatoria temporal a un mundo que los está aplastando. Sin embargo, debajo de esa aparente ligereza, había un objetivo mucho más oscuro, una manipulación silenciosa que se escondía detrás de cada gesto de cariño. Y mientras uno hablaba de amor, el otro pensaba en información, en acceso, en poder. La decisión de entrar a la fiscalía no era casualidad, era una jugada calculada, una forma de acercarse al centro del sistema sin levantar sospechas, de ganar influencia desde adentro mientras todos creían que era un acto de redención. Porque en este universo nadie cambia sin motivo, nadie ayuda sin esperar algo a cambio, y cada promesa tiene un precio escondido. En el reclusorio, la tensión entre Lobo y Eugenio alcanzaba otro nivel cuando las verdades comenzaban a salir a la luz de forma fragmentada, como piezas de un rompecabezas incompleto que ninguno terminaba de entender por completo. Lobo intentaba explicar su versión, su historia con Cruz, la traición, la sospecha, el momento exacto en que todo se rompió. Pero Eugenio, atrapado en su propio dolor y su propio prejuicio, no podía ver más allá de la figura del enemigo que tenía enfrente. Sin embargo, algo empezaba a cambiar en el ambiente, una duda mínima, una grieta en la certeza absoluta. Porque cuando alguien menciona información delicada, cuando insinúa que Cruz ya no actúa por protección sino por conveniencia, todo lo que parecía estable comienza a tambalearse.
Y esa idea de que dentro de ese lugar nadie está realmente a salvo sin protección externa se convierte en una amenaza real, tangible, inmediata. Afuera, las piezas seguían moviéndose. La información sobre la supuesta clave en los ojos de Renata se convertía en una obsesión silenciosa para quienes la habían descubierto. No era solo curiosidad científica ni coincidencia genética, era la posibilidad de una fortuna escondida, de un secreto que había estado frente a todos sin que nadie lo entendiera. Pero ese tipo de secretos nunca vienen solos, siempre arrastran violencia, siempre despiertan a los depredadores. Y mientras unos planeaban observar, otros ya estaban listos para actuar. En paralelo, la conversación entre Linares y los internos más peligrosos del reclusorio comenzaba a tomar forma definitiva. La idea de unir fuerzas no era un pacto de amistad, era una alianza de guerra. Cada uno con su objetivo, cada uno con su enemigo, pero todos coincidiendo en un punto: eliminar los obstáculos principales que eran Lobo y Eugenio. Porque separados serían vulnerables, y vulnerables significaba controlables. La estrategia era simple pero brutal: generar caos, romper alianzas, provocar desconfianza interna y dejar que el sistema hiciera el resto del trabajo sucio. Mientras tanto, en el exterior, las amenazas se volvían cada vez más personales. Las advertencias, los seguimientos, las miradas desde lejos, todo indicaba que alguien ya estaba moviéndose para cerrar el círculo alrededor de los protagonistas. La sensación de trampa comenzaba a sentirse incluso antes de verla, como un olor en el aire que no se puede ignorar. Y cuando finalmente la confrontación parecía inevitable, el intento de escape, la tensión física, el vámonos ya, todo se convertía en un caos de decisiones rápidas donde cada segundo podía ser el último. En medio de ese desorden, la confianza entre aliados comenzaba a quebrarse, porque en este mundo nadie corre sin mirar atrás, nadie protege sin dudar, nadie ama sin esconder una parte de la verdad. Y mientras unos huían, otros se acercaban al punto exacto donde todo iba a explotar. La información sobre la salud de Renata, las gotas en sus ojos, las visitas al médico, todo empezaba a encajar en una narrativa mucho más grande, como si cada detalle cotidiano fuera en realidad una pieza de un experimento o de un mapa oculto. Y eso convertía a la niña en el centro de una tormenta que apenas comenzaba a formarse. En el reclusorio, la decisión de Cruz de retirar protección comenzaba a tener consecuencias inmediatas. Sin esa cobertura, los internos quedaban expuestos, vulnerables a ataques internos y externos, y la paranoia comenzaba a crecer como una infección. Cada mirada era sospechosa, cada silencio era una amenaza, cada paso podía ser una emboscada. Lobo lo sabía, Eugenio lo empezaba a entender, y Linares lo estaba aprovechando. Porque en ese tipo de ambientes, el miedo es la herramienta más poderosa. Y cuando todos tienen miedo, la manipulación se vuelve invisible. La tensión alcanzaba su punto máximo cuando los rumores de una trampa empezaban a confirmarse. No era paranoia, era estrategia. Alguien había filtrado información, alguien había movido piezas para atraer a los protagonistas a un punto donde no tendrían salida. Y cuando finalmente la verdad comenzó a asomar, ya era demasiado tarde para detenerla. El episodio avanzaba como una caída libre donde cada decisión aceleraba el desastre. Y en el centro de todo, la figura de Lobo seguía siendo el eje alrededor del cual giraba todo, no solo por su pasado, sino por lo que sabía, por lo que había hecho y por lo que todavía no había revelado. Porque en esta historia nadie es completamente inocente, y nadie es completamente culpable, pero todos tienen algo que perder. Y lo que está por venir en este capítulo 34 no es solo una continuación, es una ruptura definitiva entre lo que creían saber y lo que realmente está ocurriendo detrás de cada movimiento, cada mirada y cada traición que aún no ha salido a la luz. El silencio que quedó después de las últimas decisiones no era un silencio normal, era uno cargado de intención, como si el aire mismo estuviera esperando a que algo explotara para poder volver a moverse. En el reclusorio, la tensión ya no se sentía como una amenaza lejana, sino como una realidad que caminaba entre los pasillos con nombre propio. Lobo lo percibía en la forma en que los custodios evitaban mirarlo directamente, en cómo algunos internos susurraban demasiado bajo cuando él pasaba, en ese cambio sutil pero constante que solo aparece cuando alguien ya ha sido marcado. Eugenio también lo sentía, aunque lo procesaba de una forma distinta. Para él, todo se mezclaba con rabia, con orgullo herido, con esa necesidad de no mostrarse vulnerable frente a nadie. Pero por dentro algo empezaba a quebrarse. La idea de que Cruz pudiera estar moviendo todo desde afuera sin importar quién caía dentro, sin importar si eran aliados o enemigos, le generaba una incomodidad nueva.
Porque ya no era solo una guerra de poder, era una guerra donde las reglas cambiaban sin aviso. Y en medio de ese ambiente cada vez más denso, Linares seguía avanzando como si ya hubiera calculado todos los resultados posibles. Su seguridad no era arrogancia, era frialdad. Sabía exactamente qué decir, cuándo decirlo y a quién. Los internos que antes dudaban ahora empezaban a verlo como una pieza clave, alguien capaz de abrir puertas que otros ni siquiera sabían que existían dentro de aquel lugar. Pero lo que nadie entendía del todo era que Linares no estaba construyendo una alianza, estaba construyendo un escenario. Un escenario donde Lobo y Eugenio terminarían enfrentados no por accidente, sino por diseño. Afuera, la situación con Renata comenzaba a tomar un matiz aún más inquietante. Las palabras sobre sus ojos ya no eran solo una frase misteriosa repetida por ambiciosos, sino una obsesión que crecía con cada nueva conversación. La idea de que en ella existiera una clave, un patrón, una puerta hacia algo escondido, convertía cada detalle en sospecha. Su forma de mirar, su condición médica, incluso las gotas que le ponían en los ojos ahora eran observadas con una atención casi enfermiza. Y lo peor era que nadie lo decía abiertamente, pero todos lo pensaban. El peligro no era solo lo que sabían, sino lo que estaban dispuestos a hacer para confirmarlo. En otro punto de la ciudad, las relaciones personales seguían rompiéndose y reconstruyéndose en tiempo real, como si nadie tuviera la capacidad de sostener una verdad completa sin desmoronarse. Ignacio, atrapado entre su propia culpa y la presión de su apellido, comenzaba a entender que cada decisión que tomaba tenía un costo que no siempre era inmediato. Su intención de entrar a la fiscalía no era solo una oportunidad profesional, era una forma de intentar recuperar control en un mundo donde ya lo había perdido en casi todos los frentes. Pero ese control era una ilusión peligrosa. Porque entrar a la fiscalía no lo acercaba solo a la justicia, lo acercaba también a los mismos sistemas que habían creado el problema desde el principio. Y sin darse cuenta, Ignacio estaba cruzando una línea que ya no tendría retorno. Mientras tanto, la relación entre los dos amantes seguía avanzando como un juego de manipulación disfrazado de intimidad. Cada encuentro parecía más ligero de lo que realmente era, pero debajo de las sonrisas y las palabras suaves, ambos estaban tomando notas silenciosas del otro. Uno buscaba acceso, información, puertas abiertas dentro del sistema. El otro buscaba compañía, validación, una sensación de escape que no duraba más que unos minutos antes de que la realidad volviera a golpear. En el reclusorio, la estrategia de Linares comenzaba a tomar forma completa. Los rumores ya no eran rumores, eran instrucciones disfrazadas. Los movimientos dentro del penal empezaban a alinearse de forma sospechosa, como si cada grupo estuviera siendo empujado hacia un mismo punto de colisión. Lobo lo notaba en los pequeños detalles, miradas que antes eran neutrales ahora eran desafiantes, conversaciones que se detenían cuando él se acercaba, y una sensación constante de que algo estaba por suceder sin que pudiera identificar exactamente qué. Eugenio, por su parte, empezaba a recibir información fragmentada que solo aumentaba su paranoia. Mensajes contradictorios, advertencias vagas, insinuaciones sobre traiciones internas. Todo diseñado para desestabilizarlo, para hacerlo dudar de todos, incluso de sí mismo. Y ese era exactamente el objetivo. Separarlos emocionalmente antes de separarlos físicamente. Afuera, la situación con Renata escalaba silenciosamente. Las visitas al médico, las preguntas sobre su condición, las observaciones cada vez más insistentes de ciertos personajes que no deberían estar interesados en su salud, todo empezaba a formar un patrón demasiado claro para ignorarlo. No era casualidad, era investigación. Y la investigación siempre termina convirtiéndose en algo más peligroso que la ignorancia. En paralelo, Ignacio tomaba decisiones que lo acercaban cada vez más a un punto sin retorno. La fiscalía ya no era solo un plan, era una puerta abierta a un mundo donde la verdad y la corrupción convivían sin distinción clara. Y mientras más avanzaba, más difícil era distinguir si estaba entrando como aliado o como pieza de sacrificio. En la relación clandestina, la tensión también comenzaba a cambiar. Lo que antes era deseo ahora empezaba a parecer estrategia. Las conversaciones se volvían más medidas, las preguntas más precisas, los silencios más largos. Porque cuando dos personas se usan mutuamente sin admitirlo, tarde o temprano alguien empieza a perder el control. Y en ese juego, perder el control significa quedar expuesto. En el reclusorio, todo convergía hacia un punto crítico. Linares ya no necesitaba esconder sus intenciones, porque el caos que había sembrado estaba empezando a dar frutos. Lobo y Eugenio,
cada uno en su propio aislamiento emocional, se acercaban inevitablemente a una situación donde la desconfianza sería más fuerte que cualquier alianza posible. Y cuando eso ocurriera, ya no habría forma de detener lo que estaba por venir. Porque en este mundo nadie gana por fuerza, nadie gana por justicia, solo gana quien logra que los demás se destruyan entre sí sin darse cuenta. Y ese era el verdadero plan que había estado ejecutándose desde el principio sin que nadie lo viera venir.